Nuestra historia comienza en un valle en el cual hay varios guerreros con sus armaduras enfrentándose a un enemigo, al cual no logramos ver de inmediato. De pronto aparece un guerrero con un aspecto diferente al de los demás, y en ese momento comienzan a aparecer unos portales mágicos de la nada, y de ellos salen cuchillas que matan brutalmente a varios de los guerreros. Al ver esa espantosa escena, uno de ellos le ordena a los demás que se retiren y se lleven a los heridos con los magos, y que después huyan de ahí. No muy lejos hay otro guerrero que no está herido, pero se da cuenta que necesitan hacer algo pronto, y piensa en alguien al que llaman el aniquilador de desastres, y su nombre es Shagrua Edith. Shagrua es un caballero de aspecto diferente al de los demás. Este caballero, que es un joven, llega a un laberinto que está allí cerca y se enfrenta al enemigo que los está atacando, siendo este un tipo de araña cadavérica gigante que usa ataques mágicos. Los magos que están cerca se dan cuenta que ese es un monstruo muy poderoso que invoca a otros muertos, ya que es el Rey Cadáver. Aún así, el chico lo enfrenta usando también un poco de magia. Su enfrentamiento es bastante duro, ya que ambos usan magia, y el monstruo también invoca varios monstruos cadáveres, como un dragón y un ejército de muertos a los cuales el joven logra derrotar de todas formas. El monstruo hace que el chico se recuerde de su dura infancia y de cómo tuvo que hacer para sobrevivir, ya que también nació con una habilidad llamada Ojo Maligno. Ellos hacen una pausa en la pelea y comienzan a hablar sobre sus poderes, y el monstruo aprovecha para tratar de convencer al chico de que son iguales, pero él no acepta eso y decide atacar. En ese momento, el monstruo comienza a hacer un hechizo para terminar ese encuentro, pero el chico no logra reconocer el hechizo, así que ataca. Cuando ataca, impacta la barrera del hechizo con su espada y de la nada comienza a abrirse un portal. El prota se despierta confundido y con los recuerdos borrosos comienza a revisar su cuerpo y nota que no es el mismo de antes, ya que es mucho más débil. También se ve en su garganta una cortada con sangre seca. Él se levanta de allí y ve unos muros raros, y cuando sale del callejón en donde se encuentra, está en una ciudad moderna, lo cual le parece extraño ya que no conoce nada de esta tecnología. Por otro lado, un chico con un dron ve que un cuerpo que según él estaba muerto, no lo está, así que le avisa a otro para que se encargue de eso. Luego, el prota comienza a caminar por la ciudad asombrado con todo lo que ve, y lo pacífico que es ese mundo, creyendo que no podrá volver a su anterior mundo, hasta que allí llega la policía y comienza a interrogarlo. Al principio, el prota no entiende el idioma, pero luego le extrae información de la mente a los policías y comienza a entender su idioma. Después los policías le preguntan su nombre y el prota le responde que se llama Polka, ya que ese es el nombre de ese cuerpo en el que está ahora. Ellos se dan cuenta de su herida, pero cuando lo van a examinar, llega una chica con lentes y se lo lleva de allí corriendo a un callejón en donde se presenta como Misaki, dándose cuenta de que él no la recuerda. Luego de que Misaki le haga unas pruebas rápidas al chico, saca un tipo de arma y le dice que como está nuevamente vivo, tendrá que matarlo de nuevo, revelando con esto que fue ella quien mató al dueño anterior de ese cuerpo. El prota logra esquivar sus ataques y escapa de ella corriendo por la ciudad, hasta que llega a un edificio abandonado, y mientras se esconde, piensa en que no tiene mucha magia para poder usarla en este nuevo mundo. Allí sentado, se da cuenta que ni siquiera puede curar su herida, y allí llega de nuevo Misaki, que comienza a atacarlo con cuchillas, pero él nuevamente se defiende, escapando otra vez, pero con aún más heridas. El chico llega a una habitación y se pregunta qué será aquellos, y Misaki, que ya lo alcanzó, le responde que eso lo usaban los de su banda para matar personas y desaparecerlas, contándoles que incluso hay rumores de que hay fantasmas. El prota al escucharla se da cuenta de que puede usar su poder de ojo maligno y ve a los espíritus de las personas que murieron allí, así que le agradece por llevarlo a ese lugar, ya que así podrá recuperar su magia. Cuando Misaki se prepara para matarlo, él usa su magia y creando un portal, saca un tipo de garra que mata a la chica de inmediato, dándose cuenta de que ahora sí podrá usar su magia como antes. Por otro lado, vemos cómo los magos y Shagrua examinan los restos del monstruo Rey Calavera, y él se da cuenta que, a pesar de derrotarlo, cree que no lo mató y aún puede estar vivo. El prota, por su lado, se propone a dejar de huir y comenzar el juego de la muerte, saliendo detrás de él la imagen del Rey Calavera. Luego comienza a examinar el cadáver de la asesina y se sorprende al ver que en realidad se murió. Luego de eso, el prota da una explicación de cómo fue que se convirtió en el Rey Calavera y qué razones lo llevaron a hacerlo. Comienza a recordar que sus padres lo vendieron como esclavo por las habilidades que tenía, pero esto solo le trajo sufrimiento.
A medida que iba creciendo, aprendió varias cosas sobre la magia y cómo usar su poder. Incluso entre los niños con los que se crió, conoció a una chica a la cual llegó a amar. Pero un día, los caballeros de la ciudad comenzaron a atacar a todos ellos por los poderes que tenían, matando a esa chica. Esos sucesos hicieron que él fuera creciendo y vengándose de todos, hasta ese día que se enfrentó a Shaggroa y usó la técnica de reencarnación para aparecer en ese mundo. Luego de ese recuerdo, Polka sigue analizando el cuerpo de Misaki y ve que sí la mató, preocupándose ya que ella no tiene poderes de curación ni nada, y tampoco le sacó información sobre ese lugar en el que apareció. Después de eso, vemos algunos recuerdos de Misaki, desde que era apenas una niña y disfrutaba de la compañía de sus padres. Un día en su casa entró un asesino y ella vio cómo él mataba a sus padres. Y no solo eso, sino que el asesino disfrutaba de hacerlo. Eso la dejó muy impresionada a ella, por lo cual creció con la mentalidad de volverse una asesina, entrenando justamente para ello. En cierto momento de su vida como asesina, ella logró encontrar al hombre que asesinó a sus padres. A este hombre, ella lo torturó como parte de su venganza, y al final le da esperanzas al hombre, pero era solo un juego y termina matándolo. Al salir de allí, las personas comentaban los asesinatos que ella hacía, hasta que ella llega con alguien quien la manda a matar a Polka. Misaki cumple con esa tarea y mata al chico, pero luego cuando está a punto de quitarse la vida, llega un dron del chico que los maneja y le avisa que Polka sigue vivo, enviándola de nuevo a que termine esa tarea. En ese momento, Misaki despierta y ve a Polka, dándose cuenta que era su vida pasando por sus ojos. Luego ella le pregunta que cómo fue posible que reviviera si él mismo acababa de matarla. Polka le menciona que no volvió a la vida exactamente, sino que está allí gracias a la magia que él usó, y comienzan a llegar personas a ese lugar. Entre esas personas llega una chica llamada Clarissa y ella la reconoce. Clarissa abraza a Misaki y le dice que no tiene pulso y está fría, por lo cual significa que está muerta, y el prota afirma esto diciendo que es una zombie. Luego vemos al chico del dron que se presenta como Takumi y le explica lo que hace. También vemos al escuadrón de personas que llegan 40 minutos antes de que Misaki despierte y comienzan a interrogar al prota. Clarissa, al ver que Polka tiene poderes extraños para ellos, ya que no conoce la magia, comienza a dialogar, explicándole que vinieron para vengar a Misaki y terminar el trabajo de matarlo, pero ve que a lo mejor Misaki está viva ya que él la curó. Siguen hablando sobre ese lugar y las intenciones del prota, cuando de pronto Clarissa recibe un informe de que unos niños quedaron atrapados en un incendio. El prota se ofrece a ir y ella le pide a Takumi que lo guíe usando uno de sus drones hasta el incendio. Cuando llegan, el prota salta con su magia al edificio y ve a los niños entre las llamas. En eso ve a los espíritus de los padres muertos de los niños y usando su magia hace que estos lo ayuden a salvarlos. Con esa magia, llevan a los niños hasta un lugar seguro y Polka sale de allí nuevamente dando un gran salto. Al ver todo aquello tan asombroso, Takumi le dice a Clarissa que sin duda él es alguien peligroso y es mejor no combatirlo. Luego, Clarissa acepta y le pide que lo lleve de nuevo ya que Misaki está a punto de despertar. Luego de eso, volvemos al presente en donde Clarissa sigue examinando a Misaki, ya que le parece extraño que esté viva nuevamente. Después Clarissa comienza a hablar con Polka sobre las intenciones de él, quien menciona que solo desea estar allí en paz y contribuir también a que esa paz la puedan tener todos. Al escuchar eso, Clarissa acepta y dice que él necesitará un ayudante y le pone a cargo a Misaki y a Takumi para que lo ayuden. Cuando Takumi escucha esa nueva noticia, se cae de su silla y se pregunta cómo fue que se metió en eso. Más tarde, vemos como Misaki ve en las noticias videos del rescate que hizo el prota, pareciéndole impresionante cuando los esqueletos rescatan a los niños. También están ahí Takumi y Polka, usando esqueletos para ayudar. Ellos comienzan a hablar sobre algunas cosas y Polka les agradece por su ayuda con todos ellos, ya que para él ese es un mundo completamente nuevo. Luego siguen hablando y Takumi le pregunta por la familia de Polka, o mejor dicho, del antiguo Polka que era dueño de ese cuerpo. El prota le responde cómo lidió con eso y les informa que ahora él se adentró en el espíritu de ese chico usando un dron, por lo que Takumi se da cuenta que debido a eso fue que perdió el control de ese dron. Luego de seguir hablando un rato, reciben una llamada y Takumi informa que es para Misaki, por lo que ella sale a ver de quién se trata.
Cuando Misaki sale, es un hombre con cara de preocupación, quien la reconoce como una asesina profesional y le pide ayuda supuestamente para acabar con asesinos que lo quieren matar. Ella le dice que no puede, pero él insiste, y en eso aparece Polka y le menciona que acepta ese trabajo, por lo que Misaki dice que, si él va, ella también lo hará. Más tarde en la noche, Misaki comienza a seguir a un hombre para cumplir con ese trabajo, pero de pronto es emboscada y el hombre que la había contratado le dispara por la espalda. Todo era una trampa para vengar a su jefe. Cuando Misaki cae en el suelo, aparece Polka, quien menciona que él sabía de aquello y les informa que Misaki no puede morir ya que es un zombie, por lo que ella se levanta y comienza a atacarlos. En eso el prota comienza a usar su magia e informa que ese encargo que está cumpliendo no es el de ese hombre, sino el de unos niños al que él había matado, ya que sus espíritus se lo pidieron y él aceptó. Por eso él termina de matar al hombre y a sus seguidores diciendo que con eso ayudó al espíritu de los niños y promete ayudar a evitar el sufrimiento. Luego llegan de nuevo al edificio en donde están viviendo los tres. Takumi le pregunta por qué hizo eso, a lo que él le responde que fue para ayudar, ya que tiene el poder de jugar con los espíritus. Polka sigue explicando sus buenas intenciones, por lo que Takumi razona que entonces son más malos Misaki y él mismo que el prota, ya que ellos lo hacen por un interés. Siguen hablando sobre varias cosas hasta que terminan y aparece ahora un edificio lujoso en donde se escucha la voz de Clarissa. Ella está en una habitación tomando una ducha en la bañera, recibiendo noticias sobre un ataque que le hicieron a un grupo de mercenarios, alegrándose por ello y pensando en que Polka debe seguir en su lado. Después vemos al prota nuevamente en el edificio, esta vez hablando con Misaki, y como Takumi los observa por la cámara, se da cuenta de su cercanidad. Después vemos nuevamente a Clarissa, ahora recibiendo un masaje de unas chicas que están con ella. Entonces recibe ahora otra llamada. Ella habla con una persona por el teléfono y luego, cuando termina la llamada, agarra una botella y les dice a las chicas que celebren, ya que se quitaron un peso de encima. Por otro lado, un hombre de cabello rubio se encuentra en una licorería acostado en la barra, preguntándole al del bar por Clarissa, pensando que es muy extraño que no esté allí. El del bar le dice que no pasa nada, poniéndose un poco nervioso, y cuando pasa por su lado, una camarera le da una palmada y llega un hombre que lo agarra y le dice que no está permitido sobrepasarse con las camareras. Luego de eso, vemos al prota comiendo pizza con Takumi y Misaki. Él les explica que la chica ahora tiene poder de paralizar con su saliva, por lo que ella prueba eso mordiéndolo y dejándolo paralizado. Ella amenaza a Takumi con morderlo, pero él le dice que no quiere pasar por eso y le explica el por qué no hacerlo. Por otro lado, vemos a unos policías investigando la escena donde el prota atacó a esos hombres, y de pronto escuchan un ruido y salen a ver. En donde está la pila de personas, hay alguien revisando y se impresionan ya que se dan cuenta de que quien atacó debe de tener poderes. Pero cuando llegan los policías, él se va y ellos se impresionan por la ruma de personas. Después vemos al prota con sus compañeros hablando sobre detalles de ese mundo que son parecidos al de él, dándose cuenta que a lo mejor ambos mundos estén conectados de alguna forma. En el lugar del ataque, llega el rubio con uno de sus compañeros que es muy fuerte y dicen que se encargarán de eso por ser un caso paranormal, presentándose el rubio como Tsubaki y el otro como Arase. En otro momento, vemos a Tsubaki en un edificio que es la oficina de la policía, hablando con otros policías y explicándole la relación entre los ataques y las bandas que provocan problemas. Él sigue explicando de forma que todos entienden y se quiere poner manos a la acción. Incluso allí con ellos está también su compañero Arase, quien dibuja una calavera en su cuaderno y la tacha después con un lápiz. De nuevo en la casa donde está viviendo el prota, él saca el espíritu del antiguo Polka del dron y lo mete en un tiburón de peluche, devolviéndole el dron a Takumi. El prota le dice al espíritu que no podrá darle su nombre y que él se quedará con el nombre de Polka, ya que lo necesita para tener ese cuerpo. En eso llega Misaki y al ver al peluche se pone muy mona y lo abraza haciendo que el espíritu en el peluche se sonroje, por lo que Takumi piensa que es raro que se sienta atraído por quien lo mató. Luego el prota comienza a decir que necesita energía llamándola maná, pensando en que es difícil encontrarla por allí debido a la falta de espíritus en el ambiente. Pero eso no lo ve como un problema, ya que menciona que también podrá obtener maná de las gemas, como el zafiro, diamante y otras, pensando en ir a buscarlos ya que en ese mundo también existen.
Después de eso, Misaki lleva al prota a una joyería para que vea que no es tan fácil obtener esas gemas, y cuando llegan, se dan cuenta por el precio que son demasiado caras, lamentándose ya que en su mundo hasta un niño las podía comprar. Takumi le da la idea de que extraiga el maná sin agarrarlas, pero el prota le menciona que así se desintegraría la gema, y eso no lo ve justo para el de la tienda. El prota y Takumi comienzan a discutir sobre lo que es justo y lo que no, cuando de pronto aparece Arase y de un salto agarra el dron de Takumi. Por otro lado, en el bar está Clarissa atendiendo en la barra, y de pronto llega Tsubaki y la saluda. Luego, junto a otros dos policías, comienza a interrogarla. De nuevo con el prota, Arase lo interroga y comienza a sospechar que él sea diferente, ya que siente poder, por lo que Takumi le dice a Polka que esconda sus poderes. Takumi ahora llama a Arase y comienza a explicarle que ellos son personas normales y no tienen relación alguna con él, y le pide que los deje ir tranquilos, pero Arase comienza a hablarle como para intimidarlo. En eso se mete en la conversación el prota y defiende a Takumi, por lo que Arase sospecha aún más, pero nota que la chica no está, lo que le parece muy raro. De pronto aparece detrás de él Misaki, y él le hace un tipo de llave y le da una patada en el estómago. Luego agarra a Polka de la mano y comienzan a huir. Arase los persigue, pero cuando sale del callejón se da cuenta de que no están, y también vemos por encima de él a Polka con Misaki, quienes usan magia para esconderse y escapar de la policía. Arase llega a la oficina de la policía y le pide a una chica que analice la huella del zapato en su barriga, y al verla, ella la reconoce diciéndole que no hará falta. Ella saca unas fotos en donde se ve una huella como esa, y es en donde se encontró lo de la pelea que hubo y quedaron las personas en un nudo. Después de eso vemos a unos policías hablando sobre lo raro que es ese caso y dejan eso en manos del equipo que se encargará, pero los está escuchando alguien con vendas en la cara, quien se parece a una momia. Luego vemos a Tsubaki en el bar revelando información confidencial de policías, pero se dan cuenta que es una trampa para provocarlos. Al pasar un momento, llegan al bar el prota y Misaki. Ellos se sientan junto a Tsubaki y comienzan a hablar, pero Tsubaki sospecha de ellos y le avisa a Sare, quien se dirige hacia ellos, por lo que Takumi se da cuenta y les avisa, pero lo hace muy tarde, por lo que Sare llega y comienzan a interrogar a Misaki. En eso se corta la luz del bar y el prota trata de escapar con Misaki, pero cuando lo están haciendo, Polka siente una presencia muy inusual y se sorprende mucho. Así que cuando encienden un fósforo, se dan cuenta de que hay alguien. Es el hombre que parece una momia, y a Sare lo reconoce como Lemmings, preguntándose qué hace él allí. Todos quedan allí en medio de la densa oscuridad, perplejos por la situación que se acaba de desarrollar, ya que es inesperada. Ninguno sabe quién atacará primero a quién, pero tanto Arase como Tsubaki saben que Lemmings no está allí para matar a todos, ya que si así fuera, ya hubiera atacado. Luego de un momento, Arase y los demás policías deciden atrapar a Lemmings para aprovechar ese momento, ya que es alguien muy buscado, así que se abalanzan contra él, pero quien logra enfrentarlo como tal es Arase, debido a que Lemmings tiene mucha fuerza. Aún así, este esquiva los ataques y se dirige hacia donde está Misaki, luego la agarra y se la lleva cargada en el hombro. Polka se preocupa bastante al ver que se están llevando a su compañera, pero decide que no es buena idea sacar allí sus poderes por estar presente a Arase, quien tiene cierto parecido a Shagrua, de su mundo. Al final de eso, no lo detiene y decide usar sus poderes mágicos para poder rescatar a su amiga Misaki. Usando esos poderes, crea varios portales en la oscuridad y de ellos saca manos esqueléticas gigantes y logra hacer que Lemmings suelte a Misaki y le sujeta la mano. A pesar de estar oscuro y de que los demás no vean lo que hace, Lemmings sí puede hacerlo, así que comienza a esquivar los ataques hasta que logra estar nuevamente junto a Misaki. Ella por su lado logra distraerlo un poco contándole un secreto. Luego trata de morderlo para paralizarlo, pero no logra atravesar las vendas con sus dientes, así que le clava un tenedor que tenía en la boca hace un momento. Lemmings se marea un poco, pero el tenedor no tenía suficiente saliva como para inmovilizarlo, así que el prota le agradece a la chica y le menciona que ahora él se encargará. Así que él crea un portal junto a Lemmings y comienza a atacarlo de nuevo con sus esqueletos. Al día siguiente, los policías están allí en el bar viendo el desastre que quedó de la noche anterior, pensando en que para la próxima vendrán armados. Por otro lado, el prota y Misaki se van caminando por la ciudad mientras se comunican con Takumi.
quien les comenta que es un milagro que hayan podido escapar tan fácil, reconociendo que Lemmings es conocido por ser peligroso. Polka comienza a pensar en lo que acaban de hacer y en cómo sus nuevos compañeros han ayudado de cierta forma a su causa, así que reflexiona en eso y decide cambiar su objetivo, que se centraba solo en él. Luego el prota se reúne con sus compañeros y le explica la situación comentándoles que tiene una nueva idea, que consiste en estar en ese mundo, pero montar un negocio para generar ingresos. Él les enseña un portaminas que poseyó con un espíritu, y junto a él les explica que el negocio trata de adivinación, pero como si fuera un engaño o adivinación barata, lo que le parece una idea demente a Takumi. Aún así, el espíritu en el portaminas llamado Orogi les dice escribiendo en una hoja que si lo que quieren es ganar dinero, se lo dejen a él. Luego vemos un negocio de adivinación abierto, en el cual el prota hace de adivino y tiene una fila de clientes esperando para ser atendidos. Al final del día, Takumi les informa que ese primer día ha sido un éxito ya que recaudaron bastante dinero. Luego comienzan a explicar entre todos sobre la forma en la que les adivinan la vida a las personas. Usan la información de internet que investiga Takumi sobre los clientes y también usan la ayuda de los espíritus que son familiares de los clientes, ya que les dicen cosas para transmitírselas a sus familiares. Cuando el prota decide dividir las ganancias entre ellos 5, incluyendo el antiguo Polka que está en el peluche y a Orogi, abren bruscamente la puerta y entran unos hombres con traje escoltando a 2 niños gemelos. Los niños reconocen al prota como Polka, creyendo que es aún el anterior. Además lo llaman tío, por lo que el espíritu de Polka en el peluche le informa que sí son sus familiares y el prota trata de esconderse, ya que no sabe qué otra cosa hacer. Luego de tener una pequeña discusión, el prota les menciona a los niños que no es Polka, pero como ellos no le creen y además Takumi amenaza con llamar a la policía, él los abraza y les promete que todo estará bien. También les menciona que mañana Polka irá a su casa y les da a conocer una adivinación gracias a un fantasma demente que los persigue. Cuando ellos se van, Takumi y el espíritu de Polka les dan información de sus familiares, mencionándole que el prota era heredero de una gran fortuna y que seguro quien mandó a matarlo era algún familiar. Ellos dicen que él debe ir preparado al día siguiente, ya que es como entrar en la boca del lobo. Por su lado, cuando los niños salen del local, comentan que fue un poco rara la actitud de Polka y cuando llegan a la limusina, hay un hombre que los interroga y menciona que esperará la visita de Polka. Luego, un anciano en una cabaña observa una foto y menciona que ha llegado su momento. Al otro día, el prota llega con Misaki a una gigantesca mansión, con la cual queda completamente sorprendido. En ese momento salen sus sobrinos que se sorprenden también al ver que cumplió. El niño se llama Shizuki y la niña Kazuki. También sale un hombre que se sorprende al verlo. Este hombre se llama Takeru y también es sobrino. Luego hablan y preguntan por la chica, a lo que Misaki se presenta muy formalmente. Luego de eso entran a la mansión y se sientan en el comedor y comienzan a hablar junto a los demás familiares en la casa. Al principio Misaki habla de ella y de cómo Polka lo ha ayudado mucho desde que lo conoció, diciendo que incluso le salvó la vida. Luego comienzan a presentarse los demás familiares uno por uno y el prota recuerda la lección que le dio Takumi sobre los familiares del antiguo Polka y la información que él también le dio. Recuerda que le dijeron que debía tener cuidado con Takeru, ya que es alguien, por así decirlo, importante en la familia. Luego de una charla entra a la habitación un anciano diciendo que es el señor de esa casa, llamado Rosan. Rosan habla un poco y luego se lleva de esa habitación al prota, lo lleva a otro cuarto y comienza a hablar con él, haciéndole algunas preguntas. Al final le pregunta por su verdadera identidad, lo que hace que el prota se confunda, pero al anciano le revela que a pesar de que tenga la cara y la voz de Polka, él sabe que no lo es, por lo que saca una espada y se la pone en el cuello. El prota reconoce que es cierto lo que dice el anciano, y cuando está a punto de contarle, presiente peligro para los niños, así que le pide al anciano que confíe en él y luego le explicará. Rosan acepta, por lo que el prota se va de allí casi que corriendo, lo que impresiona al anciano. Luego vemos los recuerdos de una chica llamada Sasuka, quien es ahora el espíritu que persigue a los niños. Ella salió al bosque a investigar algo, y como vio a unos hombres haciendo negocios ilegales y planeando atentar contra los niños, sale corriendo a avisar, pero los hombres se dan cuenta y la queman. Por esa razón se convirtió en un espíritu, y las ganas de proteger a los niños llevaron a que ella perdiera la razón y se convirtiera en ese espíritu demente. Como en la mansión surge una explosión en la actualidad, Sasuka se preocupa y ve como uno de los hombres se lleva a los niños diciendo que los protegerá del incendio, pero ella se lamenta pidiendo que sean protegidos. Por otro lado, vemos a Tsubaki caminando junto a Arase en una penitenciaria.
Ellos van hablando sobre uno de los casos recientes y se dirigen a una celda de un preso muy peligroso. Cuando llegan a la celda, comienzan a interrogar al preso, quien es el criminal que causó en un momento muchas muertes por incendio, y le comentan que hay alguien que está imitando su forma de matar. Luego vemos de nuevo cómo en la mansión ese hombre se lleva a los gemelos diciendo que los protegerá, hasta que llegan a un sótano en donde los quiere meter en un túnel. Kazuki le dice a su hermano que eso no tiene salida, y vemos cómo el espíritu de Sasuke trata de detenerlo, pero no lo logra por ser invisible para ellos. En ese momento entra Misaki y detiene de un golpe al hombre, haciendo que este se le caiga la máscara y revelando su verdadera identidad de asesino. Ellos comienzan a pelear ya que la chica trata de proteger a los gemelos, pero el asesino logra hacer que se incendie la casa y comienzan a ahogarse allí abajo hasta que los chicos piensan que ven a Sasuke. Pero cuando alzan la vista, ven que es Polka, quien los rescata de las llamas y los lleva al exterior salvándolo. Luego vemos cómo un hombre que decía ser familiar de ellos se escapa en un auto pensando que el asesino lograría su misión, pero es rodeado por varios autos y lo obligan a salir del suyo. Mientras están en el exterior, el prota se da cuenta que una empleada se está escapando, entonces reconoce que se trata del asesino, quien se disfrazó nuevamente para tratar de escapar. Polka lo detiene y lo inmoviliza, pero cuando trata de agarrarlo, se enciende esa parte de la grama y entre las llamas aparece Lemmy, que les pide que guarden silencio y desaparece de nuevo, lo que a ellos les parece raro. Después en un sótano vemos cómo Takeru somete al hombre que planeó el incendio y lo interroga amenazándolo. En la penitenciaria siguen los policías hablando con el preso hasta que este parece que tuviera algo planeado y de inmediato se enfoca cómo transportan al asesino que lo imitaba en un carro. El carro se enciende y se logra ver cómo ese imitador muere por manos del verdadero asesino del fuego. Cuando ya todo se ha calmado, el prota junto a Misaki se reúne con el anciano Rosan. El prota se da cuenta de que hay personas escondidas vigilando, así que le pide al anciano que necesitan hablar a solas, lo que sorprende a Rosan, pero les pide a esas personas que se vayan. Cuando ya quedan solos, el prota le menciona que puede que le cueste creer lo que le dirá y le revela que no es de ese mundo. Luego vemos a Takeru reunido con Lemmings y le da las gracias por proteger a los gemelos, pero él le revela que quien lo hizo fue Polka, y eso le parece muy extraño. Después de una larga explicación con demostraciones, el anciano reconoce que le cree al prota, ya que debido a todo es imposible no creer. Aún así, se levanta y amenaza con la espada a Misaki, diciendo que, a pesar de eso, ella fue quien le quitó la vida al otro Polka, así que el prota prepara magia. Pero en eso el espíritu del otro Polka en el peluche detiene a Rosan, y él lo reconoce como Polka. Eso le parece extraño, pero logra calmarse y deja de amenazar a Misaki con la espada. Ellos le explican cómo es posible aquello, y el anciano se da cuenta que el espíritu de Polka le gusta mucho eso, por lo que lo acepta y luego le propone al prota darle un cuerpo robótico, para que le devuelva el cuerpo al otro Polka. Pero el espíritu de Polka le dice que no, ya que él quiere ese cuerpo robótico, e incluso le pide algunas modificaciones, por lo que aceptan hacerlo así. Después salen de allí y Polka le cuenta a Takumi que le reveló la verdad solo al anciano y están esperando algo para irse. En eso Misaki agarra el peluche tiburón y le pide disculpas al antiguo Polka por haberlo matado y le da un abrazo. Allí también llegan los gemelos que les dan las gracias a Misaki por haberlos rescatado, contando que estaban muy asustados en ese momento. Luego le dan las gracias a su tío Polka por salvarlos también, a lo que él los abraza y les dice que es gracias al Rey Esqueleto, quien es ahora su protector. Luego se despiden y el prota logra ver el espíritu de Sasuke tranquilo con los niños. Nuevamente en la penitenciaria le dan la noticia a Tsubaki de que el verdadero asesino del fuego mató al impostor, así que el preso se entera. De pronto se despide y se apagan las luces. Cuando miran a la celda del preso, notan que él ha desaparecido de allí. Más tarde en la comisaría de la policía, Tsubaki reúne a los demás policías y les da una charla sobre el preso que se escapó, contando que cuando estuvo libre hacía disturbios utilizando ilusiones de mago por puro capricho. Sigue explicando los discursos e ilusiones que ha usado y luego les dice a todos que estén preparados. El prota por su lado compró un radio muy antiguo para estar informado de las cosas, por lo que Takumi le menciona que con el dinero que tiene se pudo haber comprado algo mucho mejor. Polka prende el radio y comienzan a oír la noticia de que se escapó de la cárcel el ilusionista a quien la policía le puso el nombre de Solitario. La policía en la comisaría también ve las noticias por el televisor para ver qué dicen del Solitario. Mientras el prota y sus compañeros escuchan las noticias, Takumi les menciona las cosas que ese Solitario hacía mientras estaba libre.
En la comisaría ven que esas mismas noticias están en todos los canales, lo que les parece extraño. Y en eso, el que da las noticias se quita los lentes y revela que en realidad él es el solitario. Él le da un mensaje a todas las personas de que ha vuelto. Eso le parece un problema a Tsubaki y comienza a explicar la razón. Por otro lado, en la azotea de un edificio se reúnen el solitario y el asesino del fuego para tener una charla. Así que comienzan a hablar por llamada a pesar de estar relativamente frente a frente. En el edificio, el prota y los demás analizan los parecidos que tienen las cosas de su mundo con las de este mundo, haciendo referencia a los dragones y otras bestias, mencionando algo sobre el poder de fuego. De nuevo en la azotea, el asesino de fuego se enfrenta a el solitario y este se defiende usando ilusiones mientras el otro usa ataques de fuego. Al final el solitario usa buenos argumentos y convence al asesino de fuego a calmarse y logran terminar la charla pacíficamente. Otra vez en el edificio, siguen hablando de los dragones y las amenazas de ese mundo, cuando de pronto tocan la puerta y desea que no sea Lemmings. Y cuando abre la puerta, se dan cuenta de que son los familiares de Polka que vienen de la mansión. Ellos traen un peluche gigante de tiburón y eso sorprende al prota y a los demás, ya que no saben a qué se debe la visita. La chica que llega se llama Sayo. Ella entra a la habitación y le dice que la razón para estar allí es que se quiere quedar un tiempo con ellos, lo que sorprende a todos. Sayo se sienta en un mueble, a ella se le nota la tristeza y se presenta ante los demás. Luego presenta a su acompañante como Lei, su asistente. Luego Lei baja una maleta que traen y menciona que Sayo perdió toda su colección de tiburones en el incendio, lo que la dejó muy triste. Luego saca un teléfono y le enseña una grabación del anciano Rosan. Rosan les explica la razón para enviar allí con él a Sayo, mencionando que la habitación de ella se incendió, así que necesita que esté con él por un tiempo. El prota analiza la situación y se da cuenta que de seguro el anciano envió su equipo de seguridad a que los tuviera vigilados y luego sospecha que puede que sea la misma Sayo quien mandó a matar a Polka. Eso, en vez de verlo como algo malo, lo ve como algo positivo, ya que, si es así, se le facilitará el trabajo ya que ahorrará más tiempo del que gastarían buscando al asesino. Al día siguiente se despiertan y Sayo, quien está envuelta en su colchoneta de tiburón, se niega a levantarse por lo mismo que está muy triste. Lei se disculpa con Sayo y les explica la razón por la cual ella está así. Luego salen a desayunar y él le pregunta a Lei sobre por qué está acompañando a la chica. Lei le explica el motivo, el cual es un poco extraño. Más tarde en la mansión, llegan Tsubaki y Asare a investigar lo del incendio. Ellos se reúnen con Takeru y comienzan a hablar de lo sucedido. Ellos hablan sobre el causante, que es el asesino del fuego a quien llaman por su nuevo apodo, el insecto exhalafuego. Ellos siguen hablando al respecto hasta que se hace un poco tarde y los policías deben retirarse. Cuando ambos van caminando, mencionan lo sospechoso que es todo, mencionando que Polka es familia de ellos y estuvo allí. De nuevo en el edificio, Polka y los demás ayudan a Sayo y a Lei a mudarse a uno de los cuartos, les llevan las cosas y al final Lei les agradece. Cuando todos están durmiendo en la noche, Lei se despierta y sale del cuarto. Menciona algunas cosas y al final dice que desenmascarará a ese falso Polka, hablando del prota. Luego de eso, Lei comienza a recordar de cuando Rosan lo llamó y le encargó ser el guardaespaldas de Polka, explicándole que es un falso Polka, pero que confía en él y por eso debía cuidarlo. Lei acepta esa misión, aunque de mala gana. Incluso menciona que piensa acabar escondidas con ese falso Polka para estar más cerca de su maestro, e incluso que, si el verdadero está vivo, lo matará de nuevo. Después, sigue recordando que cuando era apenas un niño, perdió ambos brazos, y mientras estaba en el hospital, escuchó a sus padres decir que lo abandonarían ya que así sin brazos no le servía. Eso lo hizo sentir mal, pero un anciano que llegó allí habló con sus padres para que cambiaran de idea, sin embargo, no lo logró. Por esa razón, el anciano les ofrece a los padres de él comprar al niño, ya que con su compañía de robótica lo podía arreglar, y le ofrece acceso a esa tecnología, por lo que ellos aceptan. En la mansión de Clarissa, ella se encuentra con sus acompañantes, hablando sobre las ventajas de la relación con la casa del anciano Rosan, ya que es acceso a tecnología avanzada. De nuevo en el edificio, el prota habla con Takumi y Misaki sobre dragones y otras cosas, y como Lei los escucha por un micrófono, piensa que eso es un juego. Sigue escuchando los esqueletos y piensa que son dados y que están jugando algo de rol. Luego, escucha que el prota dice que sabe su ubicación, quedando extrañada ya que allí no hay cámaras. Después en la comisaría de los policías, Tsubaki les explica la relación de lo que ha pasado últimamente y añade a los sospechosos a Polka, explicando cosas sobre él,
ya que parece un niño, pero es extraordinario. Luego vemos que el solitario sale de una tienda de realidad virtual donde estaba probando un juego de dragones, lo que le parece algo muy especial. El solitario se va de allí pensando en los movimientos de la policía y por casualidad se topa con dos, que al reconocerlo comienzan a seguirlo para atraparlo, mientras son vigilados por el exhalafuego. Más tarde, vemos al prota en el edificio con los demás y de pronto allí llegan Tsubaki y Asare, por lo que Takumi se esconde y ellos le piden a Polka que les lea el futuro. Tsubaki les explica que quisieran hacerle otras preguntas, pero el tiempo no se los permite, por lo que han ido solo a ver su futuro, aunque Asare no se los lee, ya que teme a que le den una mala noticia. Por esa razón, el prota le pide a Misaki que los lleve a la otra habitación. Ella hace lo que le pide. Luego aparecen en la otra habitación y el prota está vestido con todos los implementos de adivino. Él comienza a decirle que debe averiguar cosas sobre el preso que se escapó, pero el prota le menciona que eso no funciona tan fácil, por lo que comienza a revelarle información personal valiosa. Al principio, Tsubaki se mantiene tranquilo ya que piensa que Takumi puede estar averiguando esa información por la computadora y pasándosela por un audífono. Y así es, aunque con un ojo esqueleto. Luego el prota hace que él se quede impactado, ya que hace que Orogi, el espíritu que está en el portaminas, comience a escribir algo. Así que cuando Tsubaki ve al portaminas moviéndose solo, se asusta un poco. Pero ese asombro crece al ver lo que ha escrito en el portaminas, así que agarra del cuello al prota y le pide una explicación. El prota le dice que el portaminas solo revela lo que dice su corazón, por lo que él comienza a recordar cuando un compañero le dibujó eso, ya que es algo muy secreto que solamente él debe saberlo. Al final, Tsubaki se tranquiliza y le pide disculpas al prota por su reacción. Además, le paga dinero de más por esa consulta, diciendo que eso compensa el trato. Lei se queda pensando en la reacción del policía y piensa que eso debe estar vinculado con la identidad del falso Polka y dice que irá a comprar algo. Por otro lado, en un restaurante vemos a Tsubaki comiendo con Asare. Entre ambos hay un silencio incómodo y Tsubaki le pregunta que si acaso quiere saber por qué reaccionó así. Asare reconoce que sí, ya que su reacción no fue normal, pero Tsubaki le menciona que es algo de lo que no quiere hablar en ese momento, ya que recuerda que no puede revelar ese secreto. Por otro lado, vemos en un edificio a un ladrón tratando de robar una caja fuerte y después llega el exhalafuego y comienza a prenderle fuego a todo. También llega allí el solitario haciendo ilusiones y se encuentra un papel con una inscripción idéntica a la que sabe Tsubaki y no quiere revelar. Luego en el edificio, el prota habla de sus compañeros sobre la reacción de Tsubaki y lo que pueda significar, aunque no lo descubre. Más tarde, Tsubaki llega al bar y comienza a hablar con Clarissa, a quien le pide una explicación sobre cómo pudo Polka saber ese secreto, pero Clarissa no sabe de lo que está hablando. A ellos los está vigilando Lei. Los compañeros de Polka le preguntan cómo dibujó aquello, por lo que el prota le responde que él no lo hizo, sino que fue Orogi. En ese mismo momento, Tsubaki menciona a Orogi y Clarissa se asombra, ya que él era antes su jefe de la policía, pero al parecer estaba muerto. Ellos comienzan a hablar de lo extraño que es aquello, mencionando que entonces la única explicación que queda es que Orogi seguía vivo, y cuando Tsubaki se va de allí, dice que lo encontrará a como dé lugar. En el edificio, Orogi comienza a explicarles, escribiendo en un papel, que él antes era jefe de la policía, por lo que sabía información que solo Tsubaki conocía. Luego ellos le piden que les diga cómo fue que lo escribió en ese papel, pero Orogi se niega y pide a cambio mucho dinero, y así evita revelar lo que escribió. Más tarde, vemos a un sujeto caminando por los pasillos de una solitaria prisión, hablando algunas cosas hasta que llega a una celda que por todas las cosas que tiene, parece más bien una tienda. El sujeto comienza a hablar con el prisionero, que tiene una mascarilla, y luego revela su verdadera identidad, ya que es el solitario. El solitario saca un papel con el símbolo que encontró en la caja fuerte y que también había escrito Orogi, por lo que le pregunta al prisionero que tiene una tienda allí en la celda lo que pueda significar. El prisionero le pide información por información sobre eso, así que el solitario comienza a darle algunos detalles diferentes. Al prisionero no le parece información buena, así que solo le da algunos dulces a cambio de eso, por lo que el solitario se indigna, pero se los come pidiéndole información sobre el símbolo. Así que el prisionero comienza a explicarle un pequeño detalle del símbolo, que representa una antigua orden de caballeros,
lo que hace que el solitario se interese, así que acepta pagar el precio por la información restante. Desde el edificio en el que están hablando, todos se sorprenden al ver que a la ciudad se acercan unos dirigibles, pero cuando el prota los ve, nota que allí está el símbolo y se sorprende demasiado. Polka menciona que puede que ese mundo y el suyo sean el mismo, ya que ese símbolo es la bandera del imperio caído de su mundo del que él escapaba. Luego ese emblema le trae recuerdos al prota de su niñez y de cuando vio ese emblema por primera vez y le explicaron lo que significaba. Por esa razón, él queda tan impactado. Después en las noticias se comienzan a difundir noticias muy alarmantes, como si alguien estuviera hackeando las redes. En la comisaría de policía, Tsubaki, al ver el símbolo que tanto escondía en los dirigibles, le dice a Arase que es inútil seguir escondiéndolo, ya que ahora es público, y le entrega el papel con el símbolo a su compañero. Luego de eso, comienza a explicarle algo sobre él y también de que hace 5 años desapareció Orogi, quien era su jefe en ese tiempo. En eso escuchan por la radio de la policía que esos dirigibles no están autorizados para andar volando por allí, así que se alarman un poco y ven por la ventana a alguien con una sombrilla encima de un dirigible. El solitario, con una revista, menciona que eso fue un derroche incluso para él, que esos dirigibles le costaron mucho dinero. Eso le hace recordar que el preso le pidió demasiado dinero por la información de aquel símbolo, por lo que significaba para él, así que lo acepta y dice que no comprará esa información. Más bien, le dice que él la averiguará por su cuenta y le compra esos dirigibles, para así poner el símbolo y dar una recompensa moderada para quien le dé información. Unos francotiradores jóvenes con máscara le disparan a quien está encima del dirigible pensando que es el solitario, pero se dan cuenta que solo era un señuelo. Por lo que más tarde sale de nuevo el solitario por las noticias mencionando que si alguien estuvo dispuesto a matarlo por revelar ese símbolo, de seguro debe ser importante y ofrece la recompensa por información. El prota y sus compañeros ven eso en las noticias y comentan algo de su mundo, pero Sayo los escucha y le pide una explicación al respecto y quiere la verdad definitiva. Así que el prota se resigna y comienza a darle un resumen de todo lo que ha pasado y de su antiguo mundo. Y aunque es difícil de creer, ella dice que le cree y se va a dar un baño prometiendo no revelar eso. Allí quedan el prota y Takumi comentando si fue una buena idea, pero de pronto notan que no está Misaki y se preguntan a dónde fue. En eso vemos dentro del baño a Sayo junto a Misaki. Ella la interroga sobre por qué no preguntó sobre quién pudiera ser el asesino y saca un arma, pensando en que ella es sospechosa. Luego de eso, Sayo le dice que no y ahora comienza a razonar con ella, diciendo que sabe que ella es la asesina, pero que está arrepentida. Siguen hablando mientras toman una ducha y al final se sientan juntas mientras Misaki se ríe y se disculpa por dudar de ella. Allí en el baño está metido el peluche en el que está el espíritu del antiguo Polka, ya que la misma Sayo lo metió sin saber que allí estaba el espíritu de su familiar. Cuando las chicas terminan la ducha y su charla, salen a hablar con el prota y Takumi, quienes le revelan que el espíritu del otro Polka está en ese peluche. A Sayo le da mucha vergüenza por el hecho de que un familiar la haya visto en la ducha y bromean un poco al respecto. Luego de eso, comienzan a hablar de El Solitario y de cómo fue que pudo obtener ese símbolo, recordando más cosas sobre el antiguo mundo del prota. Ellos se preocupan un poco por eso, pero todos juntos piensan en una forma de arreglar la situación. Incluso Sayo les mencionan que cuentan con su apoyo, ya que comparte su pasión por los cadáveres como ella por los tiburones. Así que luego se ponen a trabajar y Takumi comienza a averiguar información sobre el solitario, para ver qué logran obtener. También Orogi ayuda con la búsqueda de información y les da unos detalles sobre la comisaría de la policía, por lo que también comienzan a investigar al respecto usando la computadora. Tsubaki se reúne también con su jefe, quien se presenta como Jirotaro, y comienza a decirle al respecto del funcionamiento del departamento y de que él, por ser importante, seguiría allí. El jefe también lo amenaza con destruirlo si se sale de los parámetros, ya que no tolera eso en su edificio, y lo provoca hablando sobre Orogi. Al principio Tsubaki se tensa un poco, pero se calma y le responde bien a su jefe, por lo que él lo deja en paz y quedan así. También vemos a un hombre de bigote que habla con alguien por teléfono y dice que irá a ver a Polka para que le diga su futuro. Y aquí vemos que ese hombre es el solitario,
Luego, mientras varias personas esperan el turno para que el prota les adivine su futuro, él habla con Takumi sobre el símbolo y Orogi comienza a escribir algo sobre Tsubaki que los ayuda un poco. Lei, por su lado, se encuentra en la cocina pensando en cómo investigar más sobre el falso Polka, pero llega Sayo y le dice que tiene hambre, por lo que se apura a terminar la comida. En la comisaría de la policía se encuentra Tsubaki de nuevo al mando de la investigación, y les encarga a los demás policías buscar información sobre ese símbolo, ya que eso los llevará a toparse con el solitario. Después vemos al prota en una sesión de adivinación con un señor, el cual es el solitario disfrazado. Él comienza a revelarle cosas las cuales lo dejan sorprendido, ya que solo él debería saberlas. Así que para aprovechar ese supuesto poder, le pregunta al respecto del símbolo sin revelar su verdadera identidad. El prota le menciona que eso está sobre su poder, pero aún así, le menciona que ese símbolo tiene algo mal y usa a Orogi para dibujar al correcto. Por lo que el hombre se alegra y luego dice que se irá. Pero en eso Polka lo detiene y le menciona algo sobre una niña en silla de ruedas que ya murió, ya que ve a su espíritu siguiéndole. Eso deja impactado al solitario, quien sale de allí pensando en que él creía que era una estafa. El solitario trata de irse, pero ve que está lloviendo y si se moja se caerá su maquillaje, por lo que decide esperar. Al prota le parece extraño que dos personas le hayan preguntado lo mismo y se queda mirando a unas chicas que van por la lluvia con un paraguas. Luego vemos a Tsubaki hablando con Arase en la comisaría. Ellos mencionan los avances que han tenido en la investigación y a los resultados que eso los lleva, ya que han trabajado bastante. A ellos se les unen dos policías más de otra unidad. Uno de ellos comienza a decirle insultos a Tsubaki y a despreciarlo, pero él guarda la calma y le responde con tranquilidad que él es un policía corrupto. El otro policía se altera mucho y se enoja, por lo que decide atacar a Tsubaki y le lanza un golpe, pero es detenido por Arase, quien lo sujeta con mucha fuerza haciendo que le duela al otro policía. Tsubaki le pide a Arase que lo deje y lo suelte, que no se preocupe, así que después de un momento, Arase decide soltarlo. En ese momento llegan dos policías superiores y los otros dos se alarman, y cuando uno de ellos se acerca, tumba sin querer a uno de ellos haciendo que caiga en el suelo. El otro superior le dice que no es para tanto, ya que solo se dislocó el hombro y se lo lleva a su sitio, haciendo que se lo lleven de allí en ese preciso momento a la enfermería. Luego quedan hablando con Arase y Tsubaki. Luego de eso, Tsubaki habla con uno de los jefes, quien le menciona que está dispuesto a apoyarlo y le encarga toda la investigación, por lo que Tsubaki se alegra y sale de allí. Tsubaki se encuentra con otros policías de alto rango y juntos hacen un tipo de equipo para controlar todo lo que está pasando en la ciudad, prometiendo darle todo de sí a esa investigación. Por otro lado, en una azotea se encuentra el solitario esperando a alguien y hablando de sus planes, y en eso escucha algo creyendo que es Polka, pero cuando sale es un joven. Así es, se trata de Lei. Polka por su lado se encuentra durmiendo en la habitación junto al peluche de tiburón en el que está el antiguo Polka. Este se despierta y ve que en la pared se están grabando unas letras con fuego, tratándose del exhalafuego. El prota dormido sueña con su vida anterior y con quien le dio en ese entonces su cuerpo de esqueleto adulto, siendo una mujer con cabeza de esqueleto. Mientras sueña, ve a esa mujer, pero cuando despierta se da cuenta que es el peluche que lo está despertando para que vea la pared. Él se levanta y se da cuenta que aún está caliente. En ese momento recibe una llamada de exhalafuego y él le menciona un nombre, por lo que el prota se sorprende y le pregunta cómo sabe ese nombre. Por otro lado, el solitario se enfrenta a Lei diciéndole que mejor se vaya ya que es solo un niño, pero Lei saca unos cuchillos y lo ataca, por lo que el solitario la esquiva y reconoce que sabe luchar. Sin embargo, él le dice que no es mucha cosa, así que Lei se ofende y de sus manos saca cuchillas más largas y comienza a atacar al solitario, haciendo que se vea en serios aprietos. El prota, muy intrigado, habla por teléfono con el exhalafuego, y como le dice cosas sin sentido que lo que hacen es confundirlo más, comienza a usar su ojo para ver quién está cerca y solo ve a los conocidos. Pero le llama la atención dos que están en la azotea, que son el solitario peleando con Lei. Lei sigue la pelea con el solitario y logra esquivar sus ataques, aunque por poco y lo matan. Así que al ver el peligro, trata de escapar usando argumentos. Como Lei le pregunta por Orogi, él aprovecha y le dice algo al respecto, sin saber quién es Orogi, por lo que ella se confunde más, así que le pregunta su relación con un mayor de la policía.
Al escuchar que era un mayor de la policía, el solitario se alarma ya que no sabe qué decir, pero con lo que le revela la chica, sigue diciendo su argumento para escapar, hasta que no puede más. Justo en ese momento cae alguien en medio de ellos que los detiene de pelear. Se trata de Lemmings. Lemmings se mete entre ambos, por lo que el solitario piensa que viene por Ley, pero en eso él se da la vuelta y comienza a acercarse al solitario, quien se asusta. Como Ley ve que lo está ignorando, le lanza unas cuchillas, las cuales él se saca y no se detiene. Luego Ley lo agarra con más cuchillas y lo electrocuta. Pero aún así, eso no detiene para nada a Lemmings, quien se suelta al final. Luego vemos que el prota trata de llamar de nuevo al exhalafuego, pero este no contesta. Y vemos en una calle como dos policías paran a una jovencita que camina sola con un vestido con unas letras. El prota comienza a sacar conclusiones sobre lo que pueda estar pasando y comienza a usar su magia para ir a otro lado. Después vemos a la mujer con la que soñó Polka, quien se llama Islis, quien tiene una cabeza de calavera. Ella está con una chica llamada Romelka. Ambas hablan del prota llamándolo dios de los cadáveres o calaveras. Entre otras cosas, Islis menciona las buenas cualidades del prota y de su facilidad al tratar con otros. El prota, por su lado, usa su poder para investigar sus alrededores con el ojo maligno y ve que a la chica con vestido blanco habla con la policía. La chica les menciona que está allí tan tarde porque está buscando a su perro con su padre. En eso aparece un hombre y menciona que es el padre y corrobora que buscaban al perro. Pero el prota, como los está viendo, sabe que es mentira y reconoce al hombre como el que le preguntó el otro día y recuerda que ambos son quienes le preguntaron por el mismo símbolo. Luego el prota sigue extendiendo su poder de ojo maligno, llegando más lejos y recordando cuando Islis le estaba enseñando a usarlo. El poder de él es tan amplio que las personas comienzan a sentir algo extraño en el ambiente, algo que les da muy mala espina. Luego el prota ve quienes están en la azotea y se dispone a usar su poder con manos esqueléticas invisibles, pero ellos tres sienten también algo diferente en el ambiente. De nuevo Lemmings sigue atacando al igual que el solitario, pero los detiene algo. Son las manos invisibles del prota que los están deteniendo. Pero como se liberan, el prota decide usar más magia. El solitario logra comenzar a huir en un globo, pero como Polka está usando más magia, comienza a tratar de atraparlo de nuevo al igual que a Lemmings, aunque dándose cuenta de que al parecer necesitará más poder. Al final, logra hacer que Lemmings y el solitario se alejen de la terraza. Y no le importaba que hayan escapado, ya que logró atrapar a la chica que estaba caminando por las calles. Al ver todos los sucesos desde el silencio, Takeru comienza a hacer un plan y recibe distintos mensajes de que sospechan de quién tiene ese poder inmenso y que quieren apoderarse de él. Al final, en una casa, una voz le dice a alguien que las cosas se están poniendo interesantes y se ve a una chica que muestra su sonrisa. En ella se ven colmillos de vampiro. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra esqueleto en los comentarios. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.